Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que quiero eh, reconocer y aplaudir este foro, el abordaje de este tema y sobre todo el contacto y la participación con las organizaciones de base de la sociedad civil y los actores reales que viven el desarrollo, que viven las condiciones reales en el campo y las dificultades que significa un mundo rural que, como hemos visto en las presentaciones anteriores, mantiene y donde prevalecen condiciones que muestran el fracaso de nuestros modelos de desarrollo, donde prevalece la pobreza, la exclusión, la migración, la expulsión y los grandes problemas que constitucionariamente han constituido la historia de América Latina. Yo quisiera hacer una reflexión desde la perspectiva regional y básicamente tratando de traer algunas de las lecciones que se desprenden de los procesos políticos e institucionales que hemos visto especialmente en la última década en América Latina, en la búsqueda de la creación y el establecimiento de lo que podemos denominar una nueva generación de políticas públicas. De estas experiencias y mirando el continente, mirando los distintos países, hay algunas conclusiones que uno puede sacar. Yo quisiera relacionarlo con el tema de la tierra y el tema que se ha venido tratando y que es el objeto de este foro. Y sobre una pregunta que siempre, una pregunta que atormenta, una pregunta que realmente le genera a uno una angustia. Y es porque este tema que nosotros venimos a enfrentar en este foro es un tema de enorme marginalidad para el resto de la sociedad. ¿Por qué es marginal para los ministros de Hacienda? ¿Por qué es marginal para los presidentes? ¿Por qué es marginal para las organizaciones internacionales? ¿Por qué es marginal para la sociedad urbana? ¿Por qué es marginal para nuestras sociedades en su conjunto? Y esto que está en el corazón de la naturaleza de los problemas del mundo rural y de los problemas agrarios es algo que tenemos que enfrentar. Y ha sido, digamos, dentro de la historia un tema que es necesario observar, mirar y atender y enfrentar como tal. El primer punto que yo quisiera destacar, y todo lo que voy a decir, voy a tratar de no, digamos, de no ser reiterativo sobre los temas que se han planteado en las ponencias anteriores, sino algunos elementos nuevos que surgen en las dinámicas que estamos viendo en América Latina. El primero es la incorporación del tema territorial y el concepto de territorio. Y territorio no en el sentido de que todo ocurre en un territorio, porque al final todo el mundo decimos, todo lo queremos hacer con enfoque territorial porque en algún territorio ocurre todo lo que pasa, o sea, en algún lado ocurre. Sino en el sentido de una categoría que nos ayuda a hacer una interpretación diferente de los fenómenos y los procesos sociales que estamos enfrentando. Y en ese sentido quiero referirme específicamente a los procesos que tienen que ver con la producción agrícola campesina, familiar y comunitaria, entre otras un paréntesis, en las negociaciones de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, acuñaron un concepto. Ellos hablan de agricultura campesina, familiar y comunitaria, que es el resultado de una gran discusión donde no se pudieron poner de acuerdo sobre si era agricultura familiar o era agricultura campesina o era agricultura comunitaria. Entonces dejaron agricultura campesina, familiar y comunitaria. Esta agricultura tiene y ha sido tratada tradicionalmente en un sentido individual. Si uno mira las políticas públicas para la agricultura familiar, siempre son una serie y un conjunto de instrumentos principalmente individuales, crédito individual, asistencia técnica individual, asignación de activos productivos, tierra, capital, tecnología, maquinaria en forma individual, subsidios individuales, apoyo a la comercialización individual. Y salvo algunos modelos cooperativos que no dejan de ser marginales en la política general de desarrollo rural y agrícola familiar en nuestro continente, hay muy pocas experiencias de instrumentos que atiendan una realidad de esa agricultura familiar. ¿Y a qué me refiero? A que el modelo de agricultura campesina, agricultura familiar o agricultura comunitaria no existe como puede existir el agronegocio en forma individual. El agricultor familiar individualmente considerado es una abstracción.
La real realidad es que hay vecindarios de agricultura familiar, hay colectivos de agricultura familiar, no necesariamente colectivos en la propiedad, sino que para que un agricultor familiar sobreviva, y sobreviven a pesar de que todo el mundo los ha condenado a que van a desaparecer, sobreviven porque son redes de agricultura familiar. Y esas redes de agricultura familiar constituyen lo que se ha venido a llamar sistemas territoriales de producción agrícola familiar. Y cuando digo sistemas territoriales significa que estoy incorporando todos los elementos que en conjunto establecen las relaciones económicas, sociales, ambientales, políticas, culturales que explican la existencia de esa agricultura familiar. En ese sentido, el territorio aparece aquí no como ese escenario donde se da la agricultura familiar, sino el componente complejo, sistémico, que relaciona un conjunto de elementos de la naturaleza, los seres humanos, la economía, las instituciones, que constituyen un sistema de agricultura familiar. En ese sentido, el objeto de una política pública y la preocupación no debería ser el agricultor familiar, sino los sistemas territoriales de producción agrícola familiar o campesina. Y en ese sentido estamos hablando de una unidad diferente en la concepción de la problemática y en la concepción de los instrumentos para solucionar, atenderla o intervenir en esa problemática. Ahora, esos sistemas territoriales de producción agrícola, familiar y campesina, como toda otra actividad que tiene una base económica, tiene unas externalidades profundas, es decir, que genera más cosas de las que aparentemente genera. Cuando se produce maíz, no solamente se produce maíz, detrás del maíz hay una gran cantidad de cosas que son externalidades. Un productor produce para producir comida o vender y tener una utilidad. Sin embargo, esa actividad genera unas externalidades, a veces buenas y a veces malas, y esas externalidades se dan en el territorio. Bien, ¿cuáles son las externalidades de los sistemas de producción agrícola, familiar, campesina y comunitaria? Definitivamente el primero y el que más se pone sobre la mesa y el que más hemos oído es un tema de equidad y justicia social. En la historia de América Latina hemos llegado a tener la producción agrícola familiar marginalizada, excluida, con índices altos de pobreza, con índices altos de marginación. Y eso le ha dado una importancia, porque no podemos construir una sociedad que tenga una posibilidad de progreso, de desarrollo sostenible en conjunto. Hablo de la sociedad en conjunto, toda la sociedad de América Latina, si tenemos rezagos de exclusión, si tenemos esa situación ética de injusticia social, injusticia económica, inequidad. Esa es una razón por la cual la agricultura familiar pesa en la preocupación del desarrollo más allá de la sola producción de lo que produce. Pero este es uno de los elementos visibles, el primer elemento visible de por qué son importantes los sistemas de producción agrícola, campesina y familiar. Pero hay otro, y es el que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y entonces nos dicen, claro, en estos sistemas de producción está la producción, en algunos países llega hasta el 60% de la producción de alimentos de la sociedad en su conjunto está en manos de estos productores. Entonces decimos, ok, por seguridad alimentaria es importante poner atención y no es posible que el 60% de la producción de alimentos sea marginal en la agenda nacional. ¿Cómo puede ser marginal si estamos hablando de algo tan importante? El segundo elemento visible de la contribución y externalidades de los sistemas territoriales de producción agrícola familiar. Pero resulta que hay otros elementos y contribuciones, externalidades invisibles. Es decir, que son fundamentales, importantes, cruciales para el modelo de desarrollo de la sociedad en su conjunto, pero que no son visibles. Quiero poner algunos así muy rápidamente como ejemplos. Uno, los sistemas territoriales de producción agrícola, campesina, familiar, etcétera, son los depositarios de la agrobiodiversidad de América Latina. ¿Qué significa la agrobiodiversidad de América Latina? Pues significa ni más ni menos que los recursos naturales sobre los cuales se basa la posibilidad de alimentación de nuestra sociedad. Y esos son bancos de germoplasma in situ en manos de campesinos.
Si fuera por el agronegocio, nuestra agrobiodiversidad desaparecería. Y la riqueza de la agrobiodiversidad no es la riqueza del campesino, es la riqueza de la sociedad en su conjunto. Pero sigo más adelante. Resulta que está sobre la mesa, con altísima prioridad, el tema medioambiental, el desarrollo sostenible y los servicios ambientales. Los servicios ambientales, agua, suelo, biodiversidad, aire, está en manos de quienes gestionan y manejan los ecosistemas estratégicos de América Latina. Y quienes manejan los ecosistemas estratégicos de América Latina son esas poblaciones que constituyen los sistemas territoriales de producción agrícola familiar. Pero más allá, resulta, y como lo hemos visto aquí, como lo puedo atestiguar como colombiano, resulta que la gobernanza de nuestra sociedad en conjunto está determinada en gran medida por los problemas, los conflictos y la imposibilidad de solucionar los conflictos de la tierra en los procesos que han generado guerras en Centroamérica y guerras en Colombia y guerras y revoluciones en México. En el caso de México, la Revolución Mexicana, más allá de solucionar los problemas de pobreza de los pequeños productores, significó la estabilidad política de México por décadas. Es decir, los sistemas territoriales de producción agrícola familiar están en la base y fundamento de la gobernanza, la estabilidad y la integridad política e institucional de nuestros países. De esa dimensión y magnitud es el tema. Y cada vez que ha habido que podemos leer la historia de guerras de América Latina, de guerras internas de América Latina, está el tema del problema agrario. Pero voy más allá. Resulta que un elemento fundamental de la gobernanza de nuestros territorios y nuestros países es la ocupación del territorio. La ocupación del territorio, y Brasil lo sabe con toda claridad, es un elemento fundamental para tener la cohesión de nuestros países. Y esa ocupación del territorio está en manos de sistemas territoriales de producción agrícola familiar, porque si fuera por el agronegocio, la minería o las grandes inversiones, despoblaríamos el campo. Y si despoblamos el campo, perdemos la ocupación del territorio, y si perdemos la ocupación del territorio, perdemos la estabilidad de nuestro sistema político institucional como está. Y puedo poner otro, y es que la cultura como identidad, como tradición, como historia, está en manos de esa población que está asentada, ligada a esos sistemas territoriales de producción agrícola familiar. ¿A qué voy con todo esto? Que normalmente en los análisis que hacemos en un ministro de Hacienda, lo que cuenta es lo visible, equidad y seguridad alimentaria. Y resulta que tal vez es lo que menos pese en el interés nacional. Entonces, nosotros creemos que hay que solucionarle el problema a los pequeños productores por la injusticia que se comete con ellos. Pues no, hay que solucionarlo por la injusticia que se comete con ellos, pero también por el valor estratégico que tiene para consolidar un modelo nacional, regional y latinoamericano de desarrollo. Si no lo hacemos, no lo logramos. Entonces, claro, yo le pregunto a un señor de la ciudad que no ha visto el campo, que cree que la leche sale en los refrigeradores de los supermercados, ni se entera que hay agricultura familiar. Pues resulta que la vida que él tiene depende en gran medida de la agricultura familiar. Eso en términos económicos significa unos costos sociales individualizados en los pequeños productores y unos beneficios sociales no compensados en el resto de la sociedad. Es decir, una transferencia neta de esos pequeños productores a la sociedad en su conjunto. Bien. Eso lo visualizo yo entonces como un elemento del objeto que estamos analizando, donde obviamente la tierra significa, como en ningún otro, el componente fundamental de estructuración de estos sistemas territoriales de producción agrícola familiar. Pero quiero tocar entonces un segundo tema, y es el marco en el cual nos movemos. Aquí se ha planteado y se ha analizado, se han mencionado los temas de revolución o reforma. ¿Cuándo ha habido revolución? ¿Cuándo ha habido reforma? Esto de revolución y reforma tiene que ver con la concepción que tengamos, la visión que tengamos de desarrollo.
qué tipo de desarrollo queremos como sociedad, y como sociedad en su conjunto, no como sociedad en una situación contestataria, donde nosotros estamos aquí luchando y defendiéndonos y el resto de la sociedad está por aquí, los intereses aquí, sino como conjunto. Y ahí quiero mencionar algunos elementos que es necesario incorporar en el discurso, en la agenda, en los distintos componentes de las cosas que discutimos, y son, y déjenme ser ingenuo, son los grandes acuerdos mundiales que tenemos como sociedad. Entonces, a veces no le ponemos seriedad. Inclusive yo critico hasta las Naciones Unidas porque no le ponen seriedad. Creen que el trabajo termina cuando se firma en Río la Declaración de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030. No, ahí comienza el trabajo. Pero tenemos acuerdos sobre desarrollo sostenible, tenemos acuerdos donde se han planteado los temas que están aquí, están planteados y firmados por los gobiernos de todos nuestros países y con un cierto acuerdo débil, con todas las restricciones que se tenga, pero que tiene que estar y tiene que estar en los discursos. Tiene que estar en los discursos los temas de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y algo fundamental para los sistemas territoriales de producción agrícola familiar, y es el Acuerdo de Río +20 sobre desarrollo sostenible, que incorporó el concepto de economía verde. Economía verde es un trabajo muy importante y un acuerdo mundial que lo suscribieron todos nuestros presidentes, fueron y firmaron allá. Y es un acuerdo que establece una posibilidad de establecer un cambio, como dice desarrollo sostenible, un cambio de producción, de la cultura de producción y consumo, un cambio subversivo. No hay nada más subversivo que decir tenemos que cambiar la cultura de producción y consumo. Eso sí que es revolucionario. Pues eso lo firmamos. Hasta el Papa anda haciendo encíclicas recogiendo ese tema de que hay que hacer la revolución cambiando la cultura de producción y consumo. Economía Verde estableció, a partir de un trabajo muy grande que hicieron las agencias internacionales, las universidades, todo el mundo estableció Economía Verde. Y no voy a sintetizar aquí Economía Verde, pero quiero decir que en Economía Verde se establecieron 9 sectores, con todos sus modelos macroeconómicos, microeconómicos, transaccionales, etcétera. Y de esos 9 sectores, 6 de los 9 sectores del futuro desarrollo sostenible suscrito por nuestros gobiernos en Río, 6 están íntimamente relacionados con los sistemas territoriales de producción agrícola familiar. 6. Es increíble. Es increíble el peso que se le da al mundo rural y a lo que pasa en los ecosistemas manejados por la población rural dentro de ese modelo de economía verde. Y digo yo, ¿dónde están? Es que ya hace 4 años que se hizo esa declaración. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos trabajando nosotros en esos 9 sectores, en esos 6 sectores de los territorios rurales? ¿Cómo los incorporamos en nuestras agendas nacionales, en nuestras agendas internacionales, en las agendas de las ONGs y en las agendas de los movimientos sociales? De ahí salen una serie de principios que son muy importantes en las nuevas concepciones de desarrollo y de progreso, si se quiere, que estamos viendo. Y es un tema que se llama cohesión. Hemos pasado, y uno lo ve en los desarrollos legislativos, normativos, constitucionales en nuestros países, hemos pasado de la concepción de aliviar la pobreza al tema de cohesión. Europa es un gran ejemplo de cómo avanzó en la cohesión. Estamos buscando cohesión económica, cohesión social y cohesión territorial. Y cohesión, fíjense, la cohesión social la define la CEPAL, la define Naciones Unidas en general, como un componente de inclusión y pertenencia, así se define la cohesión social. No se trata de que la sociedad compense y el Estado le dé subsidios a los que están en malas condiciones para compensar, sino de integrar la sociedad, como Europa se integró para evitar las guerras en cohesión territorial. Estos conceptos de cohesión son los conceptos actuales que hay que involucrar, porque no se trata de los unos contra los otros, sino de un elemento de cohesión. Esto ha dado lugar a una nueva generación de políticas públicas. En todos los países hemos venido viendo distintas formas de asumirlo, con distinta naturaleza. Creo que ahora se van a presentar algunos ejemplos de ello, pero muy rápidamente hay un concepto genérico que se llama gestión territorial,
o enfoque territorial de esa nueva generación de políticas públicas, que se basa en lo siguiente. Primero, que reconoce al territorio como objeto de política pública. No al territorio como el sitio donde están mis objetos de política pública. Es decir, no es mi objeto de política pública, quien se orienta a mi política pública son las mujeres que están en un territorio. No, es el territorio en toda su complejidad donde hay mujeres y hay agricultores, pequeños productores, y hay jóvenes, y hay… Es decir, es reconocer al territorio como un elemento de intervención y reconocer al territorio como sujeto, no a las mujeres. Bueno, las políticas de mujeres, las políticas agrícolas las reconocen a la mujer como sujeto, al campesino como sujeto, al joven como sujeto, claro. Pero aquí hay una innovación y es reconocer al territorio como sujeto, un territorio que es capaz de concebirse, mirarse en su historia, en su complejidad, en su estructura sistémica. El segundo elemento que es común a estas políticas es que incorpora el concepto de ordenamiento territorial como un fundamento para gestionar el territorio. El territorio no es lo local, es un sistema anidado. América Latina es un territorio, Colombia es un territorio, Cundinamarca es un territorio, el municipio es un territorio y la vereda es un territorio, y dentro de la vereda hay una localidad que es un territorio. Y simultáneamente yo pertenezco a todos esos territorios, pero se requiere un ordenamiento territorial para gestionar ese sistema territorial. Y ese ordenamiento territorial se ha abierto paso muy fuertemente como una nueva línea, como una nueva arista de la política pública, que ordena competencias, que ordena recursos, que ordena usos del suelo y sobre todo ordena y concibe la necesidad de que como Estado y sociedad nos preocupemos por los bienes públicos, por los bienes comunes, por lo que necesitamos tener. A veces no es tan importante darle una máquina o una semilla a un campesino como crear las condiciones a todo ese territorio de que tenga los bienes públicos necesarios, innovación, educación, vías, electrificación, condiciones territoriales. El tercer elemento que constituye estas nuevas políticas es el concepto de articular políticas sectoriales en un territorio. ¿Qué significa? Yo no puedo, si yo soy ministro de Agricultura y mis instrumentos son crédito, asistencia técnica, reforma agraria, comercialización, y me voy a enfrentar a un territorio, ahí me falta vías, me falta educación, me falta salud, me falta seguridad, me falta energía. Es decir, tenemos que crear mecanismos que articulen a todas las políticas sectoriales dentro de un territorio. El problema del territorio rural no es de los ministerios de Agricultura, es del Estado en su conjunto. Y la articulación o concurrencia, como se llama en la ley mexicana, es uno de los elementos. Y el cuarto elemento, tal vez el fundamental, el diferenciador, el reto verdadero, es que frente a un territorio como una construcción histórica, como una construcción social, se requiere un proyecto de territorio. Y el proyecto de territorio tiene que nacer de un pacto territorial. Y un pacto territorial significa ni más ni menos, y en eso los colombianos ojalá podamos aprender la lección, significa la gestión del conflicto. Porque el territorio tiene como parte de su naturaleza el conflicto, porque en el territorio, como un conjunto complejo, hay distintos intereses, legítimos, algunos ilegítimos. Nuestro problema no es llegar al posconflicto, porque una forma de llegar al posconflicto es matar a todos los otros y quedarme yo solito, entonces yo ya no tengo conflicto. No, el conflicto es natural, por eso Colombia, que está pensando en el posconflicto, ojalá no logre el posconflicto porque sería disolver los territorios. No, es encontrar la forma democrática, la forma civilizada de gestionar los conflictos con los cuales nos enfrentamos. Y eso significa llegar a un pacto. Es decir, la participación no es déjenme participar para yo tomar la decisión de en qué me voy a gastar el dinero que usted de buena gana me va a dar a mí. No, la participación pasa a un nuevo escenario que se llama negociación. Y ese paso a la negociación significa una nueva concepción de los modelos de gestión territorial, donde la participación, la negociación, los acuerdos, los pactos se logran.
Y uno de los elementos claves que nos aporta el territorio al logro de estos pactos se llama una cadena maravillosa que Brasil nos enseñó con los territorios, que en primera instancia los territorios de agricultura familiar los llamaron territorios de identidad. Imagínense la lucidez, territorios de identidad. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que nos une, la identidad es lo que nos diferencia. Y la identidad nos conduce a la pertenencia. La pertenencia nos conduce a la territorialidad, a esas cosas locas de la gente que se siente orgullosa de ser unos sitios rarísimos, pero se sienten orgullosos y están dispuestos a defender esa identidad, a trabajar por ella, y que conduce a dos cosas fundamentales sin las cuales no se logra el desarrollo y el pacto territorial, que se llaman acción colectiva e innovación social. En acción colectiva e innovación social tenemos buenas partes de los fundamentos de estas nuevas visiones de estrategia de política. Territorio como objeto de política, ordenamiento territorial, articulación intersectorial y pactos territoriales son un nuevo discurso de una nueva generación de políticas públicas que incorpora y trata de darle espacio a los elementos que podemos nosotros mirar. Ahora, todo este discurso se puede ver desde tres perspectivas diferentes y normalmente a veces uno se confunde en las discusiones. Hay una de carácter técnico, de los científicos, que hacen los modelos económicos, los modelos de planeación, los modelos ambientales, todo este rollo, y hay entonces unas realidades, ahí estamos en unos desafíos epistemológicos loquísimos de cómo llegar a entender la complejidad, lo sistémico, lo holístico, todo esto que nos enreda la cabeza, cuando todo el mundo quiere ser pragmático y sencillo. Nada, a sembrar, muchachos, el resto es cuento. Ese es un desafío técnico-científico. El segundo desafío es institucional, y que lo estamos viendo, reformas constitucionales, reformas legales, reformas institucionales, decretos, normatividades, cambios como el que se hizo en Costa Rica, cambios como los que Guatemala ha intentado toda la vida, cambios institucionales que generan unas reglas de operación, de cómo se invierte el dinero público, de cómo se hacen los programas, los proyectos, los instrumentos, las reglas de operación, toda esa cantidad de cosas en las que siempre discutimos, ¿no? Oh, que el crédito hay que llenar la planilla 1825 y que la ley hay que estructurarla. Esa es otra dimensión. Pero hay una tercera dimensión, que es donde yo creo que está el eje central y es parte fundamental y siento yo de la esencia de este foro, y es la dimensión política. Porque en el fondo, no es que no sepamos cómo hacer política pública, no es que no sepamos cómo... O sea, no es que tengamos que irle a decir a los países, oiga, que mire, que la política se hace así. No, es que en el fondo hay un problema político. Y el problema político es un problema de poder. Y el problema de poder es que hay unos poderes enquistados. América Latina tiene feudalismo todavía vivo. ¿Y por qué tiene feudalismo vivo? Porque es que ninguno de los decisores de política pasó por una universidad y leyó que el feudalismo se había acabado en el siglo XIX y que había llegado la revolución industrial y el capitalismo. No, porque hay intereses políticos que mantienen vivo ese feudalismo. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es construir la democracia. Y la democracia significa aumentar, mejor dicho, mejorar la distribución del poder. Y en eso yo soy del bando de los optimistas, y es que recordemos que hace apenas 35 años América Latina era prácticamente una única dictadura militar. Ojo, ojo, la mayoría de los que estamos aquí nacimos cuando América Latina eran dictaduras militares. Luego estamos hablando de un proceso de construcción de democracia que a Europa le ha costado siglos en construirla, pero significa más democracia. Y en eso América Latina se ha inventado cosas. La Constitución de Colombia establece la democracia mixta, democracia representativa, democracia participativa y democracia directa. Ahí está, el próximo domingo vamos a votar un plebiscito, que ojalá gane el sí, por supuesto, para aceptar como democracia directa. Esos mecanismos de democracia son la tarea, porque si no tenemos democracia, pues al fin y al cabo terminaremos nosotros discutiendo aquí o esperando cuando venga una guerra que haga una revolución. Y construir la democracia no se nos puede olvidar, y la democracia se construye con todos. Y ese creo que es el discurso. Esto es un panorama de procesos y tendencias, no de la teoría, esto no es de la teoría.
Esto es de lo que están empujando los países y que lo podemos ver ilustrado en una gran cantidad de ejemplos de lo que podemos denominar nueva generación de políticas públicas. Bueno, muchísimas gracias.